tardes. Es un gusto contar con su presencia el día de hoy en esta entrevista. Y primero que nada, somos del grupo de cuarto A de la licenciatura en Contaduría Pública. El objetivo de esta entrevista es conocer más sobre su experiencia y visión en relación con los mercados financieros. Creemos que su perspectiva será de gran valor para este trabajo el cual nosotros estamos realizando. La primera pregunta, más que nada, es para conocer más su perfil profesional. ¿Podría contarnos brevemente sobre su experiencia profesional y su rol actual en la empresa o institución donde trabaja, que es aquí la UDG? Con todo el gusto del mundo, gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me enorgullece participar con los jóvenes, es una de las principales apuestas que, al menos a mí como profesor, investigador titular, me queda perfectamente claro. Los jóvenes son el motor de cambio, y más para la máxima casa de estudios, con sobrados motivos, debido a que el tránsito intergeneracional nos ha permitido poder entender cómo estas dinámicas se mueven, las formas de pensamiento. Mi nombre es Manuel Gómez, profesor investigador, titular C de la universidad. Soy jefe del departamento de estudios económicos internacionales. Actualmente como coordinador del doctorado en ciencia política, y sin duda este tipo de actividades me ha permitido también estar dentro de las dinámicas grupales. Debo señalar que, pese al título de la entrevista, tendría una ventaja competitiva en el abordaje transdisciplinar, multidisciplinar. Si bien es cierto, no soy contador público, espero que el enfoque desde la ciencia política, el derecho y otro tipo de formación profesional que pueda tener, en este caso filosofía política, pueda ser de utilidad para lo que se pretende preguntar. Adelante, gracias. Y respecto a lo que usted mencionaba justo de esta perspectiva diferente que nos puede brindar, ¿cómo cree que interfiere o cómo cree que se desarrolla la parte del área que usted maneja mejor en el aspecto de los mercados financieros? A ver, mira, vamos por partes, y creo que debo ser muy gráfico en lo que les voy a decir. En primer lugar, como ciudadanos, como partes de una totalidad que se llama Estado, tendremos que entender este Estado bajo dos carreteras. La primera carretera, la parte administrativa, y segunda carretera, la parte política, la parte de liderazgo de los que toman las decisiones. Si el Estado se deriva a través de estas carreteras, va a haber una serie de actividades comunes, entre ellas, por supuesto, el tema de los mercados financieros, el tema de cómo fluye el capital, cómo están las inversiones, tanto en el espacio de lo privado como en el espacio de lo público. Debo señalar que el Estado tiene 4 funciones sustantivas. Nos debe garantizar educación, nos debe garantizar trabajo, salud y sobre todo seguridad. Si tenemos los 4 ejercicios que el Estado te da a ti como ciudadano, estás hablando de un territorio en el que se puede invertir, en el que la gente de ojos externos dice: me late México para poder llevar Tesla, para poder llevar empresas de cerveza, para poder llevar maquila y servicios turísticos. Me conviene para invertir en el tren, para invertir en los puertos, para invertir en determinados territorios, porque además de que es gente culta, trabajadora, con salud y seguridad, todo lo que vaya a invertir en el país me va a dar intereses multiplicados. Debemos entenderlo así. Y al menos los liderazgos políticos, con esta esencia de administración pública, lo plasman en un plan nacional de desarrollo, si estamos hablando de las autoridades federales. Pero si estamos hablando de las autoridades locales, gobierno estatal y gobiernos municipales, todos se sincronizan en un solo eje, que es el desarrollo integral para la gobernanza y la gobernabilidad. Y donde, como ciudadanos, nos corresponde voltear a las autoridades, sentarnos en mesas de diálogo para poder construir cuáles van a ser los derroteros, los caminos, cada 3 y 6 años. Y con ello, tejer de manera mancomunada gobierno, ciudadanía e iniciativa privada los grandes lineamientos, los grandes capítulos, agendas, que por supuesto nos deben llevar a pensar qué es lo que sigue, por dónde vamos a ir.
Y los planes de desarrollo nacionales, estatal y municipales, pues sin duda es el ejemplo claro que a través de proyectos, planes, presupuestos y territorios llegarán cada mes de diciembre, cada mes de enero a los espacios legislativos, porque al final de cuentas ustedes deben saber como yo que los encargados del presupuesto del Estado, de las finanzas, de los mercados, de los ajustes regulatorios, es el Congreso, donde se encuentra el Congreso Federal, donde se encuentra la Cámara de Diputados. Los diputados son los únicos que se encargan de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Nadie más le mete mano. No le mete mano la presidenta, no le mete mano el gobernador, y en esta especie de paredado de gobierno federal con gobierno local, este ejercicio, este cinturón de proyectos buscará la viabilidad para que el gobierno federal impacte a la comunidad que se encuentra en cada uno de los 32 entidades federativas o territorios de carácter nacional. Esto debido a que entonces tendríamos la posibilidad de que cada año reinventemos, reforcemos, rearmemos los caminos para que las inversiones, tanto locales como internacionales, puedan llegar a buen recaudo a nuestro país. Pero eso no es todo. No estamos hablando de un Estado intervencionista, para nada. Es más, la baja participación del Estado en la regulación de mercados es casi indispensable. De lo contrario, los ajustes, las fluctuaciones, los balances, los pagos, las deudas, la inversión extranjera, dominadas por un Estado, tendría un caos bajo la lógica de una etiqueta ideológica de partido. Y eso a ninguna economía le conviene. La famosa teoría de Adam Smith, la mano invisible, y cómo el Estado deja dejar hacer y dejar pasar, para que entonces oferta y demanda se ajusten conforme a las trayectorias que los ciudadanos tienen previamente establecidos. Porque al final de cuentas, lo que busca el Estado como gran eje regulador a través de estos 4 ejercicios donde iniciativa privada e iniciativa el ejercicio público se vinculan, es por un denominador: bienestar y calidad de vida. Y si el Estado logra unir ese emparedado, pues las cosas perfectamente dan para que la gente pueda llevar pan a su mesa. Ahorita los ajustes presupuestales, pese a las distintas posiciones económicas, pese a la situación internacional bélica, no ha sido tan bollante quizá para México. No hemos tenido un avance sustantivo, pero también es cierto, no hemos tenido situaciones que hayan marcado crisis en los mercados. Hay una estabilidad medianamente visible, donde sí hay recorte presupuestal, donde no hay más apertura de empleos, donde no hay generación de nuevas inversiones, pero hay que ser cautos. El contexto internacional no necesariamente es el mejor, y nosotros hacemos una especie de péndulo, ver lo que dice la bolsa de valores de los mercados y dar las condiciones para la inversión, y con esos réditos que no se vayan los capitales, y regresar con otras nuevas alternativas a través de temas de innovación, ciencia y tecnología. Creo yo que bajo ese lineamiento hay muchas propuestas en las cuales los que se dedican al tema de la contaduría pública, al tema de trabajar con los números públicos, los números de los gobiernos, tanto local y federal, pues tendrían que plantear hasta dónde estos presupuestos van con la retribución social, porque no podemos bajo ninguna circunstancia dejar, por ejemplo, el ejercicio de los monopolios y que otros estén totalmente desprotegidos. Allí la ecuanimidad tanto de los mercados y los ejercicios regulatorios nos permite entender que México es una economía más que nada diversa, variada, y que busca apoyar a todos y justo para un bien común, y que no sea solamente tanto lo dice usted como con la mano invisible. No se trata de que el gobierno diga y pretenda apoyar solamente un sector o pretenda apoyar solamente algunos, sino que se trata de buscar aquello que, justo como con el mercado internacional, si bien no está excelente ahorita, busca
digamos, crear un método con el cual nadie quede nadie se sienta excluido. Sí, nadie queda a la deriva, lo cual es difícil por la diversidad que se maneja en el ámbito del mercado internacional. Totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, perdón que interrumpa, al martes 13 de mayo los mercados de Europa son positivos. En Estados Unidos los mercados son negativos. El índice de precios y cotizaciones en 56.765 puntos. Tenemos un tipo de cambio dólar 19.58. El euro baja 1.11 y queda en 21.75. El oro entre 1.358.50. Los bonos 4.45. El Bitcoin está a 103.442.30, subió. Y a partir de allí la reflexión política tendríamos que verla de Trump, cómo lo está metabolizando, y llega a Arabia Saudita con el príncipe Mohammed Salman y busca invertir 2 trillones para anunciar con los saudíes un ejercicio de inteligencia artificial con los nuevos chips que se están manufacturando con un sujeto que ya lo conoces, que se dedica a hacer los carros Tesla, ¿no? Porsche espera una caída de sus ventas gracias a los aranceles, están muy demandados. Samsung quiere comprar la europea Flag Group en Estados Unidos por 1.5 millones. China elimina la prohibición de los aviones Boeing. Se espera que se incremente la inflación en Estados Unidos durante abril. Honda Motors reporta una caída del 76% en la utilidad de operaciones. McDonald's anuncia un plan para contratar 350,000 empleados. Analistas recomiendan Nvidia, Walmart, Alphabet, Amazon y Apple abrir una nueva revisión para el famoso TMEC en el segundo semestre. Nosotros vamos inmersos. Los ganaderos piden apoyo al gobierno para contener el famoso gusano, que ahorita en este caso nos está perjudicando el sector agrario. Y el SAT actualmente en México recibió 11.4 millones en declaración, rompiendo récord. Pemex cerrará la llave de las exportaciones hasta que Dos Bocas pueda hacer lo propio con una refinería. Banco de América pronostica que el peso cerrará en 20.50 en el 2025, o sea, ya hemos estado peor. La inflación, la incertidumbre y el desempleo frenan el desarrollo comercial. El 92% de las autopartes quedaron exentas de los aranceles. La entrada de turistas internacionales vía aérea cayó un 2.6% en marzo. Aumentó el 8.2% el precio de la vivienda en el primer trimestre. El retiro de Pemex en el Fondo de Noruega ayer concluyó desde el 2014. Se espera que el jueves 15 de mayo Banxico vuelva a bajar la tasa. Y a partir de allí podemos estar hablando muchísimo de los recortes. Por ejemplo, Nissan va a recortar 10,000 puestos de trabajo en el mundo. Apple va a incrementar el precio del nuevo iPhone que va a salir a finales de año. Y Sheinbaum con los empresarios mantiene el precio de la canasta básica en 910 pesos. Esto que les acabo de comentar es una especie de reducción del The Economist que precisamente prácticamente todos, estoy diciendo, la ama de casa, el ciudadano que está a pie, el mecánico debería saber esto. Nos falta muchísimo transitar del fenómeno de Estado, ver qué son los alcances, cómo se entienden los mercados, cuál es la economía, y decirle a los jóvenes, les corresponde a ustedes una tarea titánica, hablar de una nueva cultura de la transición hacia las inversiones y de hablar que nuestra economía en vías de desarrollo tenga un nuevo respiro. Ustedes tienen la ventaja de las tecnologías, son nativos digitales, entienden bien cómo se están moviendo las brechas generacionales, y ahora les toca hacer, si bien es cierto, es un tema muy, muy complejo, riqueza con los pocos o muchos recursos que puedan tener, porque además debemos señalar que le estamos rompiendo la estructura, el esquema, la funcionalidad a nuestro ecosistema. Estamos depredando el planeta, tenemos menos condiciones para poder vivir mejor, y eso también impacta las economías directas. Vean la calidad del agua. Para el próximo 2030 vamos a tener un problema gravísimo de sustentabilidad, y no se diga de lo que estamos respirando. Entonces, el enfoque que les comparto en esta entrevista, que agradezco mucho, es precisamente desde un enfoque politológico, de analista de la ciencia política. ¿Y qué es lo que hace el Estado? ¿Hasta dónde se compromete? ¿Qué pasa con los diputados? ¿Cómo aprueban la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos? ¿Cómo los sectores se vinculan? ¿Cómo arman estrategias? Y que les toca, y nos toca, como comunidad, estar hablando de una cultura financiera para poder transitar generacionalmente y dejar nuevas posiciones y óptimos sociales para que la gente coma. Sí, dentro de esa postura pues es importante saber
y más que nada también entender un poco de cómo a través del Estado como principal gestor, ya de ahí interviene ahora sí el sector privado, que por ejemplo todos estos números que nos está compartiendo justo esa base de que se reportó el primer trimestre, y las principales empresas tecnológicas, justo que decía Nvidia, Apple, hasta ahorita han reportado, si bien no el margen de ganancias que esperaban el año pasado, ante la caída de la economía, tampoco han reportado cosas malas. Y en base a esto, pues sí, justo es importante esta transición generacional de venir como de un sistema muy arcaico, de poca información, en donde tontamente todos pensamos que si no nos dedicábamos a las finanzas, si no nos dedicábamos a cierto sector, pues no teníamos por qué saber o conocer cómo se gestionaba algo, ¿no? En este caso de los mercados financieros. Pero también me gustaría preguntar, bueno, con todo este contexto que hayamos hasta ahorita en la entrevista, ¿qué habilidades usted considera que debemos mejorar o pulir, tanto las nuevas generaciones como las generaciones que ya pues, a lo mejor han vivido más con estos cambios, para justo tener una mejor noción, conciencia, a lo mejor conocimiento, para lograr entender quizás todo este tema tan grande, tan variado? Quizás a lo mejor no a nivel de que usted lo domina, porque es si lo es todo o más bien este gesto de dominancia sobre el tema, pues es a base de experiencia y de estar muy letrado. Pero ¿cómo diría o cómo establecería a lo mejor que podría ser esta transición más amable para nosotros los jóvenes, que tenemos un tanto de desconocimiento, que tenemos a lo mejor no saber de dónde empezar, cuál es el primer paso hacia esas habilidades o ese conocimiento que nos ayude a entender todo este tema tan variado que son los mercados financieros? Mira, yo hablaría de colectivo, no hablaría de ustedes y nosotros. En primer lugar, hablaría de un gran cuerpo social, de una gran estructura de gente que queremos pensar y rearmar la vida pública, comunitaria y por supuesto elevar la calidad en todos los sentidos para poder transitar de un estadio a otro, siempre con un superávit. Debo decir que estamos en una parte histórica que me ha llamado la atención y es un cambio, una transición de brechas generacionales. Debemos entenderlo así y ustedes también deben decir que no estamos en una lucha agitmo-juvenismo, que si los viejos se van o que si ponen algunas alternativas, sino más bien exhortaría en primer lugar a los que tienen mi edad, a los que estamos en un poquito más en mejores o otro tipo de condiciones, repensar hacia dónde vamos caminando, para que evolucionemos en la medida de lo que ustedes están aprendiendo como nativos digitales. Los hombres digitales son ustedes, el homo digital son ustedes, y que la enseñanza no sea la famosa enseñanza cartonada donde bancarizamos el proceso de conocimiento y lo tratamos de poner en una caja, que en este caso son los cerebros de los estudiantes, sino más bien deberían ser procesos dialécticos, simbólicos, de rearmado, de formas de entender las generaciones, y que las clases, sin duda, con inteligencia artificial, con otro tipo de ejercicios, pues den un nuevo respiro, y ese respiro les permitiría a ustedes tener flachazos muy puntuales de lo que les permite ser funcionales en la calle, en los mercados, en quién te contrata, y en consecuencia también seguir puliendo las formas de enseñanza clásica. Por ejemplo, en los asiáticos, el último dato que tengo reportado del año 2024, tenían lectura del libro alrededor de 11 textos para las personas que se encontraban en preparatoria por año. Y si nosotros vemos las estadísticas de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, estamos viendo que estamos en una tabla menor y que, pues lamentablemente, estamos en una posición donde estamos leyendo 1.5 libros, uno y la mitad del otro, en pocas palabras, y nos dista muchísimo de lo que se supone es el ejercicio cultural asiático que domina los 11. Imagínate nada más qué distancia para poder jugar en los colectivos intelectuales y bajo qué condiciones lo estaríamos haciendo. Entonces, recuperar la lectura de los clásicos, recuperar la forma de entender la teoría, poder decir que desde lo que ustedes dominan, la parte contable, agarrar un Dornbusch en economía, agarrar un Stiglitz como premio Nobel de Economía,
agarrar una Nancy Fraser sobre capitalismo caníbal, agarrar tantos autores que te puedan entender las lógicas del mercado para poder llevar la parte meritocrática y que los jóvenes tengan un desarrollo de habilidades, no de competencias. Las competencias ya cayeron en desuso, la educación se va transformando, entonces yo necesito que tengas una habilidad para adaptarte en el mercado y también una habilidad para reconocer que te hace falta aprender, te hace falta acercarte a cierto tipo de generaciones, te hace falta cierto tipo de tutorías y que de manera conjunta, mancomunada, podamos hacer frente con un objetivo común. El asunto es cómo se definen los objetivos comunes. Y aquí, a mucha honra, la Universidad de Guadalajara deja perfectamente claro la vinculación, la difusión, la extensión, la ciencia, la cultura, y prácticamente todo se integra, porque al final de cuentas estás en una universidad, en el semillero de personas que se supone deben hacer el cambio dentro del Estado. Y ahí, bajo esa tesitura, entonces jugar una especie de bricolaje entre lo que son aquellos sectores, comprender cómo se mueven a través de cierto tipo de innovación, utilizando herramientas y tecnologías, habilidades para metabolizar las cosas y por supuesto para trascender. Y allí creo que podríamos hacer muchas cosas. Emprender debe ser una llamada de atención para todos los jóvenes. Emprender toda una especie de vocación, una filosofía para el servir, y que al final de cuentas eso va a ser lo más rentable. Estamos transitando ya a unos nuevos esquemas de formación de familia nuclear, ya no tenemos familias numerosas, estamos hablando de monoparentalismos y a partir de allí uno y quizá dos hijos cuando mucho, y no necesariamente tiene la figura del padre o la madre como pie de casa, y tendríamos que repensar qué estamos haciendo, cómo se está educando, cómo manejamos los valores, cómo manejamos el respeto, la axiología. Pero también tenemos que decir que la universidad, como punta de plataforma para poder desarrollar todos los proyectos, a veces se queda cercana al intento, porque los que tienen que mover la rueda son ustedes. ¿Y cuántos se me fueron a un programa de posgrado internacional? No porque no saben inglés. ¿Cuántos se me fueron a hacer un ejercicio de estancia corta? No porque no les interesaba, o se quedaban a jugar Fortnite hasta la madrugada en cuatro paredes dentro de su casa, o simplemente hacían otro tipo de actividades que lamentablemente no reditúan absolutamente nada. Viven en una virtualidad de cristal que a veces los aleja de la realidad que se tiene que comer de manera pausada, transitar en nuevos conocimientos, y por supuesto que los empleadores, en una lógica natural, digan: llegó un universitario, se nota, cambiamos las formas de entender y procesar la industria o los servicios, y qué bueno que están acompañándonos. Entonces, eso es lo que hace falta recuperar los clásicos, hace falta leer, hace falta comprometerte con tu enseñanza, hace falta que la enseñanza también sea innovadora, y que entre los dos hagamos un buen tango, o entre muchos hagamos un buen tango para poder bailar la mejor melodía. Creo que en el tema de la educación, la universidad no se queda corta, hay varios convenios, hay acuerdos, hay posiciones estratégicas de política pública para la mejora regulatoria de todos los mercados, y que donde nosotros precisamente metemos mano como gente que piensa y trabaja, el lema de nuestra Universidad de Guadalajara. Sí, y más que nada también es un poco, como usted mencionaba, entender esta parte de cómo órgano central la familia. Ahorita hay una gran variedad, un nuevo discurso, un gran cambio en eso, que partiendo desde ahí también entendemos un poco quizás el desconocimiento hacia estos temas, hacia lo nuevo. Adaptarse como institución es un tanto difícil, y pues de ahí partir a los demás temas es, pues, sí, es como si nos quisiéramos actualizar todo el tiempo al tema que salió hoy, pues perderíamos todo. Como hasta ahorita decía, hace falta un poco retomar un poco los clásicos, tomar orden, mejorar nuestras habilidades justo para tener una mejor cohesión, creo yo, con todo nuestro entorno. No tanto, creo que no se considera, no es tan importante para nosotros los jóvenes el aplicar, y creo que es algo que se está perdiendo también. No sé usted cómo vea. Siento yo que en este aspecto tenemos tanta información, tenemos tanta variedad, creemos que sabemos todo al disponer en una pantalla de toda la información global, que se nos olvida aplicar. Y cómo aplicaron antes de nosotros los demás, se nos olvida por qué lo hicieron, se nos olvida justo en dónde estamos parados y por qué estamos parados aquí ahorita.
y creemos que solamente es de aquí en adelante y de la pantalla hacia... Es lamentable. Y hay una desconexión total de nosotros hacia la realidad y los contextos. Por ejemplo, sí. Ahorita a muchos de ustedes les puede gustar el juego de fútbol, o estar haciendo deporte, estar haciendo ejercicio. Te puedo garantizar que si yo agarro una rutina, vamos a hablar de los clásicos del fisiculturismo, y Lee Haney era uno de los principales, o Mike Matarazzo, o el mismo Dorian Yates, o Kevin LeBron, que de alguna manera se metían a hacer pesas y levantaban algunas cosas, podrían sacar las mejores rutinas y te decir cómo hacer hasta el fallo, cómo hacer escalas, cómo hacer estaciones y cómo hacer cargas negativas y cómo hacer bases piramidales. Pero puedes ver aquí, yo te quiero ver que agarres una pesa y la levantes y que la vincules con tu alimentación para que entonces el rendimiento pueda ser óptimo y se vean los resultados. Pero si no le metes el descanso, que también viene señalado, creo que se pierde. Y puedes tener todas las estrategias, sin embargo te hace falta la práctica. Y allí es donde a veces el puente no alcanza a llegar al otro lado y dices, yo ya lo sé, con esto ya más o menos manejo la idea. No, espérate, ponle en práctica. Porque no sabes lo que es sentirte al fallo, lo que es sentirte en una pesa, lo que es sentirte en un gimnasio. Es más, no sé lo que es trotar. Y creo que es lo que está haciendo falta, que se conecte este mundo de las ideas de la inteligencia artificial en un puente de dosis de realidad. Y en el aterrizaje, a veces mucha de la apatía proviene de ¿y para qué lo hago? Es como que ¿para qué? Para sentirte bien, para mejorar tu salud, pero ya son cosas tangibles. Y a veces dentro de los ámbitos académicos hay cosas que no se alcanzan a cristalizar. Bueno, ¿para qué me va a servir tanta teoría? Hago te invito a que hagas la cosa, ¿no? Entonces, este tema de la transición nos debe hacer una especie de tensión en una estación de saber filosofía, saber praxis de la vida cotidiana, y por supuesto que esta nos lleve a una forma de pensar funcional estructuralista, que es lo que tenemos una deuda, tanto para sus generaciones, que la tienen un tanto complicada, y para nosotros que también no nos enamoremos de la silla. Hay que pasar la estafeta para que otras nuevas generaciones lleguen y se sienten donde tienen que estar tomando las decisiones. Bueno, ya como pregunta final, también en parte como para darle una conclusión, cerrar esto, mencionaba un poquito de justo cómo al alcance de nuestros celulares, esta pantallita, tenemos toda la lluvia de ideas, nos hace falta aterrizar. Dentro de este sector que es los mercados financieros, su cargo como departamento aquí en la Universidad de Guadalajara, en el CUSI principalmente, y por ejemplo hablamos de pasar la batuta, ¿no? Correcto. Transgeneracional. ¿Cuál podría decir que es su principal, usted como departamento, cuál es su principal conexión tanto con su departamento, con la UDG? ¿Usted cómo podría decir que logra aterrizar toda esta lluvia de ideas y tanto lo que va saliendo con su puesto, con los mercados financieros? ¿Cómo logra asociar todo para poder manejarlo? Porque, pues, lo decíamos, una cosa es entenderlo, una cosa es la lluvia de ideas, tener la información al alcance, pero creo que otra muy complicada, y creo que es a lo que se enfrentan tanto los coordinadores como rectores, como jefes de departamento, es aplicarlo y que haya una diferencia notable, pues ya sea principalmente en el departamento para empezar, en el centro universitario es un tanto complicado que sea visualmente perceptible, pero ¿cuál diría que ustedes tanto, digamos, a lo mejor el método? Exacto, es la palabra clave. Justo ese método. ¿Cuál diría usted que es el método o esa forma de aplicar esos conocimientos, esa lluvia de ideas aquí? Hay una metodología, sin duda, que prácticamente a todos los que tenemos este privilegio de sentarnos en una silla para poder decidir o tomar, fíjense, para poder decidir y tomar las decisiones que la comunidad universitaria está tratando de llevar a cabo. Okay, a ver. Esta metodología podremos decirla que va a tener momentos. Un primer momento, como si fuera un partido de fútbol, es poner
¿quiénes van a estar sobre la cancha? ¿Quién es el primer cuadro? ¿Quiénes son los que van a pitar el partido y echar a andar el balón? El echar a andar el balón es decirte, señores, viene una conferencista que ya tiene rentabilidad en el mercado, viene un taller que les puede ser de utilidad, viene un encuentro que les va a exigir cierto tipo de participación, y eso es para echar a andar ya el balón. Un segundo momento, se van a sumar de la banca todos los profesores que los van a acompañar. Y un tercer momento, a la salida, voy a buscar gobierno, iniciativa privada, sectores que puedan ser los empleadores, vinculación al extranjero, para poder decir, ya tienen un bagaje en un primer momento de los que saben hacerlo, un acompañamiento tutoral con los profesores, métanse a andar. Y creo que el ejercicio a todos los que estamos en esta responsabilidad nos queda perfectamente claro. Y también decir, mis profesores, capacítense de manera permanente porque los jóvenes están preguntando, los jóvenes tienen hambre de aprender y por supuesto también necesitan que tengan un poco de sensibilidad para que se haga un binomio de trabajo colaborativo. Hacer una especie de como latido de corazón, sístole, diástole, estar buscando que se esté moviendo el cuerpo. Es una maquinaria perfecta y el cuerpo está integrado por extremidades, por distintos sistemas, no es uno solo. Hay sistema respiratorio, hay sistema neuronal, hay sistema digestivo, hay sistema, hay que entender, y todos somos parte de un sistema. Y si hablamos de sistemas, hay un autor que se llama Niklas Luhmann, que precisamente habla de los sistemas y cómo cada una de las partes que se embonan, que se ensamblan, hacen el gran trabajo de lo colectivo. Y si lo entendemos así, el acierto de la Universidad de Guadalajara es que suma partes del gran rompecabezas y nos da una gran imagen de comunidad que está trabajando. El tema es la metodología, el tema es el compromiso colectivo y el tema es ver a mediano y largo plazo lo que viene. Y creo que entonces, si seguimos esa dinámica, la bandera del éxito está precisamente a la vuelta de la esquina. Nada más hay que ser resilientes, no claudicar en la empresa y que los proyectos que se van a dar en procesos de gestación tengan una madurez que, recuérdenlo a todos los que me escuchan. A veces le quieres exigir a tu recién empresa formada dividendos como para poder tener grandes beneficios. Pero es tan absurdo como pensar que un padre le exija a un hijo que recién tiene 4 o 5 años que produzca riqueza. Imagínate que tienes 5 años, ponte a trabajar, espérate, lo tienes que criar, lo tienes que cultivar, lo tienes que cuidar, lo tienes que acompañar, le tienes que invertir, lo tienes que arropar para que entonces a la vuelta de una década, a la vuelta de 2 décadas, agarre una madurez y ahora sí los dividendos vengan. Y entonces estés pasando los ejercicios con la gente de ese equipo, que hace equipo contigo. Y hay una palabra clave que a veces a muchos de nosotros se nos olvida, que es la palabra lealtad, para que entonces los grandes aprendizajes con los emprendedurismos tengan resultados óptimos con la gente disciplinada, con la gente que se compromete, pero no sabemos hacer equipo. Creo que América Latina se ha caracterizado por a veces claudicar o exigirle muy rápido a las empresas que te dan dividendos para poder hacer cuentas o cortes de caja contables con números positivos, en una especie de balance, cuéntate sin números rojos. Creo que nos llama a los criterios de poder poner sobre la mesa qué es lo que queremos y dejando muy diáfano el objetivo, lo demás se da en consecuencia. Hay que saber con quién hacer equipo, sí, sin duda, y de nueva cuenta subrayo la palabra lealtad para cualquier proyecto que se inicie. No, pues muchas gracias. Más que nada de esta entrevista me quedo con justo entender quizás un poquito, por ejemplo, yo tengo conocimiento del método asiático de las empresas, que es cuando la empresa tiene 10 años es un bebé, cuando tiene 20 años es un adolescente que sigue invirtiendo, cuando tiene 30, 40 años de empresa, o no, quizás no tanto, pero en el transcurso de 20, 25 años ya no solo es invertir, sino ahora sí abrirlo a un mundo nuevo del ámbito internacional. Y ahora sí, quizás después de eso, salir al mercado, ahora sí esperar justo esa retribución. Y creo que es justo lo que aplica aquí, lo que decíamos, nos estamos quedando cortos por esperar mucho, por tener mucha información, por no saber aplicar
y esperar, justo lo que decía, me gustó mucho, ser resilientes ante todas estas ideas, o tener la capacidad de esperar, darle calma y seguir mejorando, innovando, seguir. La mejora va con el método Kaizen, recuérdalo, el método de las mejoras micro mejoras para poder decir que los tiempos muertos sean parte de la transformación, de la metamorfosis, y casi les puedo garantizar que en este ejercicio que estamos haciendo de entrevista, para la siguiente ya tendrán un tripié, para la siguiente podrás tener a alguien que esté no sé, con otro tipo de sistema de inteligencia artificial, haciendo la versión estenográfica que ya esté pasándose en una especie de texto, tomando fotografías o recuperar imágenes y tener el resultado no para 15 días después o no para una semana después, de inmediato, con lo que dijo María Galán, lo que estoy diciendo yo, los otros, una especie de trabajo hoy, de un primer corte de caja. Esto hicimos y da resultado y vuelta a la hoja. De ahí podrían salir muchos temas interesantísimos para después quizá un intercrea en un tipo de trabajo, por ahí no miren lo que estamos haciendo, una gran narrativa digital de metamorfosis de ideas para la mejora continua, ¿verdad? Mejorar nosotros muchísimas gracias por su tiempo. A la orden, siempre a disposición, puerta abierta.